Gracias, Gonzalo, buen día. Gracias, Gonzalo. Saludaron con el doctor. Doctor, buenos días. Buen día, ¿Cómo doctor, está? muy buenos días. Mis compañeros del primer noticiero, señor doctor Caupolicán Ochoa, abogado del presidente Rafael Correa, su defendido en este momento todavía se encuentra en Alemania, creo que hoy viaja ya a Italia. Así es la cosa. Entiendo que es así, no estoy informado en detalle del itinerario del señor presidente. Sí, yo le estoy comentando nomás, tratando de adivinar además porque no sabemos del itinerario. Usted ve la prensa, ahí se nota todos los días de todo el periplo que está desarrollando el señor presidente. Así es. ¿Cuándo conoció usted al presidente doctor Caupolicán? No sé si esa sea una noticia importante, yo le conocí al señor presidente en el año 2005 o 2006. Ah, ya es años. Y le convocó para hacerle este encargo de defenderlo en la causa que él persigue y que ha logrado ya su primer hito, condenarles a prisión a los señores legislador Clever Jiménez o asambleísta, a su asesor, el ex sindicalista, como lo manifiesta el diario El Comercio de esta fecha, Fernando Villavicencio, y el médico Carlos Figueroa. Él fue militante, es militante del movimiento Pachacuti. Hacen equipo los tres y que obviamente son solidarios, doctor. La sentencia contra Jiménez deja 3 temas sin aclarar. No sé si le revisó esta crónica. No he tenido tiempo todavía de hacerlo, acabo de ver que El Comercio existe una nota al respecto. La defensa del asambleísta Clever Jiménez y de los activistas políticos Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa presentará hasta el viernes el pedido de apelación a la sentencia dictada en su contra. Ellos fueron condenados por el supuesto delito de injurias contra el presidente Rafael Correa. ¿Tiene alguna adjetivización adicional su acusación, doctor? Es como dice aquí, injurias, pero a veces ponen injurias calumniosas graves. ¿Cómo rezaba la demanda del señor presidente? Yo he acusado por el artículo 494 del Código Penal, que es una disposición que consta en nuestro ordenamiento jurídico para tipificar aquella conducta que se conoce en la doctrina como de injuria judicial, de calumnia judicial, y que no es otra cosa sino aquella conducta que tiene cualquier ciudadano de poner en movimiento el aparato jurisdiccional diciendo que conoce de un hecho delictivo falsamente, que cuando se investiga el mismo se encuentra que lo que se afirmó es una mentira que no tiene asidero en la realidad y que por lo tanto esa denuncia, esa imputación no se compadece con la realidad y termina siendo una injuria, una calumnia proferida dentro del juicio. Por eso es que en el argot jurídico pues se conoce como calumnia judicial. ¿Qué le parece lo que manifiesta el abogado que defiende a los 3 ciudadanos y compatriotas y ha dado a conocer su nombre en la crónica y que yo me he permitido recordar a la audiencia? Ese jurista dice que nunca hubo, doctor Caupolicán, nunca hubo, dice, un juicio, no sé si sea de valor, un juicio que afecte la honra del mandatario y que pueda caer en el delito de injurias, por un lado. Lo que no está tipificado en un código no puede ser sancionado. Tal vez otro principio que ustedes, los abogados, administran, respetan y creen en él. Lo que no está tipificado en un código no puede ser sancionado. Pero el abogado de Correa, o sea usted, doctor Ochoa, ha explicado que la denuncia por sí sola permite contrademandar a quien la haya presentado. Esta parte me parece que es la que suscita mayor interés de una traducción, si cabe el término, una interpretación o explicación adecuadas. Gracias, señor. Yo quiero recordarle a usted, lo he recordado ya varias veces y creo que la ciudadanía sabe, que este azaroso problema se presenta cuando el señor Clever Jiménez, en compañía del señor Villavicencio y del doctor Figueroa, el 4 de agosto del 2011, concurren a la Fiscalía General del Estado y presentan una denuncia contra el jefe de Estado, una denuncia en contra del presidente de la República.
y que el contenido de esta denuncia es el siguiente. Manifiestan que el señor presidente de la República ha cometido varios delitos, más de una media docena de delitos, tipificados en el Código Penal ecuatoriano, en primer lugar. En segundo lugar, aseveran que el señor presidente ha cometido delitos de lesa humanidad, de aquellos que están tipificados en el Estatuto Penal Internacional, que se conoce también como Estatuto de Roma, y que estos delitos no son otras cosas sino ataques sistemáticos a población civil y a actos de violencia generalizada contra ciudadanos, que por lo regular tienen como antecedente, eso es lo que dice el Estatuto de Roma, tienen como antecedente un conflicto bélico internacional. Usted comprenderá, como lo comprenden todos los ciudadanos, que aquello de entrada es una mentira, porque en el Ecuador el 30 de septiembre no existió un conflicto bélico internacional, existió un conflicto interno, una tentativa de golpe de Estado, pero que de ninguna manera podríamos nosotros asegurar que aquello fue un conflicto bélico internacional. Tampoco la tentativa de golpe de Estado no está comprobado a plenitud. Bueno, sin duda usted no vive en el Ecuador, porque todos los que estuvimos en el Ecuador y expectamos aquel acontecimiento por la televisión y vimos que había una confabulación entre diferentes elementos de las fuerzas, de fuerzas que tienen preeminencia aquí en el Ecuador, con un contubernio con algunos asambleístas que pedían... No, pero esa es la lectura y la interpretación del señor presidente. No, es la de la mayoría de los ciudadanos, salvo que tenga un sesgo particular y se quiera minimizar los hechos. Una encuesta cuantitativa, ¿no? Bueno, habrá que ver esa encuesta, si es que alguien la ha hecho. Yo no he hecho, le digo. Pero bueno, ese no nadie es el tema creo de ha hecho discusión en este aquello. momento. Cuando usted quiera discutimos el tema del 30 de septiembre. Ahora estamos tratando del asunto particular de este juicio que se sigue contra Jiménez y compañía. Pues bien, lo que yo quiero decirles es que aquellas aseveraciones no tenían ningún valor, son por sí mismos absolutamente perniciosas, pero son muy graves. Imputar a un jefe de Estado que ha cometido delitos de lesa humanidad. Y además, para coronar el pastel, afirman que el señor presidente fingió estar secuestrado el 30 de septiembre, fingió un autosecuestro y que es más, subrepticiamente se trasladó a las instalaciones de la Universidad Técnica Equinoccial y desde allí ordenó matar a gente indefensa. Esto es sumamente grave. Esta no es un acto de fiscalización, esta no es una aseveración común y corriente. Estas son palabras mayores que comprometen la honra y el buen nombre del primer mandatario. Doctor Ochoa, tal vez usted tenga mano en su documentación procesal la parte literal de la denuncia o de la mención que hacen estos caballeros, porque el señor presidente coincide con usted y dice: ellos, refiriéndose a los que hayan dicho, dijeron que me fui a la UTE mientras ordenaba que dispararan al hospital de la policía y fingía mi rescate. Pero hasta ahí está coincidiendo con lo suyo. Es que esa es la verdad. Eso consta ahí en la... Desde luego eso consta en la denuncia y a mí me agradaría mucho, me hubiera gustado más que usted antes de invitarme hubiera leído la denuncia y tenga un conocimiento más profundo del proceso, así nuestro diálogo podría ser mucho más fértil y podría ser mucho más interesante para la ciudadanía. Pero eso es lo que dice la denuncia. Y esta denuncia, señor, permite que la Fiscalía General del Estado inicia un proceso que se llama una etapa preprocesal que se llama de indagación previa, que dura 9 meses, y en ese lapso de tiempo, se evacúen todas aquellas peticiones que realizan los denunciantes, como recibir sus propias versiones y una serie de actos de naturaleza procesal para investigar si efectivamente el señor presidente de la República cometió esos delitos. Solamente esto le ruego a usted una modesta reflexión y a las ciudadanas que tienen la bondad de escucharnos. Someterle 9 meses al señor presidente de la República a una investigación para determinar si efectivamente cometió estos delitos y delitos de lesa humanidad y este acto horroroso que se le imputa de salir del hospital y ordenar disparar, ¿no les parece a ustedes algo sumamente grave, excepcional, tremendamente protervo? Yo creo que es obvio. Pues esto, ¿cómo concluyó? Concluyó en que el señor fiscal, luego de realizar esta investigación, llega a la conclusión que todo lo dicho es falso, que nada de lo aseverado tiene sentido ni se compadece con la realidad, que termina siendo una imputación mentirosa y como además afecta contra la honra y el buen nombre del primer magistrado, tiene el carácter de ser maliciosa y tiene que ser calumniosa. Por eso le pide al señor juez que la califique como de maliciosa y temeraria. Primera parte. Segunda parte. El señor juez de Derecho, el doctor Richard Villagómez, juez de la Corte Nacional de Justicia, recibe la solicitud del señor fiscal de desestimación y archivo
nos convoca a las partes a una audiencia pública en donde estuvo el señor Jiménez con sus abogados. En ese tiempo tenía otro abogado, estuvo también el señor Villavicencio y estuvo también el doctor Figueroa, y a donde concurrió en representación del señor presidente de la República. Y después de un largo debate sobre estos temas, el doctor Richard Villagómez llega a la conclusión de que efectivamente todo lo dicho es falso, de que lo aseverado es calumnioso y temerario, y califica como tal esa denuncia. Él no lo hace caprichosamente, señor. Él lo hace dando cumplimiento a una disposición legal que le exige que él tome partido, por decirlo de algún modo, que tome una decisión respecto a la valorización de esa denuncia. Y esa disposición legal está contenida en el inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal. Es producto de una reforma de hace pocos años, tal vez por eso quienes están en el otro lado, quienes están del lado de los acusados en este rato, de los condenados, no conocían esta reforma. Y por eso es que siempre han venido diciendo que no se podía en la indagación previa calificar la denuncia de maliciosa y temeraria. Se podía, señores. Hay una reforma al artículo 39 en donde se conmina, se obliga al juez que tiene conocimiento de la petición de desestimación y archivo a calificar la denuncia como maliciosa y como temeraria. Y así lo hace el juez nacional, señor doctor Richard Villagómez. Esta es la primera parte. Cuando alguien es... Usted orientó al doctor Villagómez, le digo y le pregunto en buena lid, usted le orientó con este tema de la reforma, que quizá el abogado que defiende en cambio a los imputados no la conocía, y por eso el error en que incurre. Mire, su misma pregunta deja mucho que desear, y perdónenme que lo diga con todo respeto, porque no es mi afán polemizar con nadie. Verá, doctor, pero yo no induzco a un juez, perdóneme, la aseveración que está haciendo es sumamente grave. Cualquier cantidad de paciencia para poder oírle. Usted viene con una carga negativa contra el periodista. De ninguna manera, señor, yo le estoy el gusto de conocerlo. Yo no tengo ninguna obligación de ser un experto en las materias que usted Por eso estoy haciendo un esfuerzo para dar una explicación didáctica. Pero tiene que respetarme, doctor. Pero yo estoy haciendo... Yo le he respetado a usted desde el mismo saludo. Perdóneme, señor. Si usted me ha invitado aquí es para preguntarme y para escuchar mis opiniones. No trate de provocarme porque yo no voy a perder la paciencia, de tal manera que yo voy a ser absolutamente tolerante y voy a ser directo. No, el tolerante sigo siendo yo. Usted no adelante, entiende, yo le voy a explicar con todo detalle. Usted me dice si yo le he inducido al juez a tomar esa decisión. Esa pregunta es infamante. No puedo de ninguna manera orientarme al juez para que conozca. Usted le hizo caer en cuenta de que esa parte de la ley y del código ha sido reformada. Señor, las leyes se entienden y se presumen conocidas por todos, hasta por los asambleístas. El señor juez no solamente que conocía de esta disposición, porque no es una reforma de ayer, sino además conocía de una resolución interpretativa obligatoria que dictó la Corte Nacional de Justicia respecto a la vigencia o no de esta disposición. Entonces, no era un asunto caprichoso, no era un asunto discrecional. Él tenía la obligación, señor, él tenía moral y legal de calificar la denuncia, si es que él consideraba que era maliciosa y temeraria, de darle esa calificación. Y eso es lo que hace el señor juez. Es una actitud imparcial, absolutamente autónoma, como juez juzgador de una causa, no inducido por ninguna persona, ni enseñado por nadie sobre la vigencia de una reforma que es obligación de ser conocida por todos los ciudadanos de esta República. Pero ¿qué viene desde allí? ¿Qué viene desde allí? Cuando esto ocurre, se ejecutaría aquello, y la ley dice que cuando alguien es víctima de una injuria calumniosa como esta, de una calumnia judicial de esta naturaleza, cuando el ofendido considera que efectivamente debe reaccionar frente a aquello, en este caso el ofendido y la víctima es el señor presidente de la República, cuando el ofendido considera que esto es posible y que utiliza esta puerta que le franquea la ley y plantea un proceso que se llama de acción privada, pidiendo que el juzgador resuelva sobre aquello de la malicia y de la temeridad, sobre los efectos que esto produce sobre su honra. Eso es lo que ocurrió en este caso. El señor presidente de la República inició este proceso con una querella que yo la redacté, que yo la presenté a su nombre, y se sustanció un nuevo proceso. En este caso ya el ofendido y la víctima pidiendo que se haga justicia frente a la ofensa calumniosa de la que fue objeto. Allí comienza, ahí estamos este instante. No estamos tan ahí. Ya avanzamos un poco más. Yo le voy a plantear muy delicadamente lo siguiente. El señor juez no debía, le pongo solamente en potencia porque le ratifico, doctor, yo no soy experto jurídico.
Le estoy preguntando como un periodista común y corriente. El señor juez no debía haber primero solicitado el despojo de la inmunidad parlamentaria para uno de ellos, que es el legislador reelecto Clever Jiménez. Sí, este es uno de los temas que se ha tratado con mucha, te he repetido mucho en estos días y quizás es el que más suscita debate. Mire, me voy a referir a lo que dice la sentencia, porque también lo que ocurre es que mucha gente habla de la sentencia sin leerla, habla de la sentencia sin haberse dado el trabajo de examinar cada uno de los considerandos y sin tomar en cuenta, y ojalá nos vaya explicando la motivación que desarrolla la señora jueza en este documento, que para mí es sumamente importante. Mire, la señora jueza, cuando habla del tema de la inmunidad, transcribe una cita de un ciudadano quiteño, de un estudioso y un conocedor del derecho constitucional, quien ha publicado en conjunto con otros juristas un libro que se llama La Constitución del 2008 o algo así. Se trata del doctor Rafael Ollarte, que para nada es partidario de gobierno, ni mucho menos, me parece que es un jurista talentoso, independiente, profesor universitario. Correcto. Y transcribe él, la señora jueza transcribe parte de la cita doctrinaria que el señor doctor elabora en su trabajo científico. Y creo que esclarece todo este intríngulis en el cual se nos ha metido. Háganos conocer, doctor, al tema de la inmunidad. Dice el doctor Ollarte, entre comillas. Rafael. Sí, la Constitución del 2008 establece que el antejuicio, es decir, esto de ir a la Asamblea y pedir la autorización, que se levante la inmunidad, etc. Dice, establece que el antejuicio solo procede, y le ruego por favor, distinguidos ciudadanos, amigos de Quito y del país que escuchan este programa, les ruego una forma más respetuosa y humilde, como no puede ser de otro modo, poner atención a lo que voy a leer, porque esto aclara estas cosas que se han venido diciendo en los últimos días. Solo procede esto de ir a la Asamblea en caso de delitos relacionados con el ejercicio de funciones, pues, en caso contrario, no se requiere la autorización legislativa. En caso contrario, no se requiere la autorización legislativa, es decir, se puede iniciar el proceso penal sin ningún condicionamiento, aunque claro, con la limitación de que no se pueden dictar medidas cautelares. Mire usted lo que está diciendo este jurista, que sí que era posible, que además de ser el camino, ir al proceso penal sin el levantamiento de la inmunidad, que lo que no podía hacer el juez, como no se lo ha hecho, es ordenar, por ejemplo, la prisión preventiva del ciudadano, a pesar de que en otros casos, cuando hay delitos de acción pública, a lo mejor aquello amerite. Pero mire usted, esta posición es absolutamente clara, está perfectamente definida, de tal manera que, qué mejor que un criterio de una persona imparcial, que no está ligada al proceso por ningún interés, digámoslo así, por un tratadista, por un jurista de la talla del doctor Rafael Ollarte, qué mejor que él contribuya a aclararnos de esta situación. Esto no había conocido esta reflexión de carácter doctrinal, dice usted. Así es, y que consta en la sentencia, la señora jueza toma esa referencia y ella contribuye con otros argumentos más. Todos los señores asambleístas, especialmente los de oposición, y todos los que tienen derecho constitucional atribuido por la Carta Política para revestirse de inmunidad para sus asuntos, gestiones o prácticas de fiscalización, fundamentalmente en el caso de los señores asambleístas, digo, a partir de esta reflexión y a partir de este límite que ha habido, yo me sorprendo, porque mire usted, yo he trabajado en periodismo cameral, o sea, he cubierto asuntos de Congreso durante más de 30 años. Y nunca ha habido la permisividad, si no ha sido por la propia sala del Pleno del Congreso, en las etapas donde era bicameral o unicameral, cuando facultaba, es decir, le quitaban la institución de la inmunidad, allí recién podían los jueces iniciar, o los fiscales iniciar los procesos de acusación. Claro, usted tiene toda la razón, lo que ocurre es que Entonces, esto es nuevo para mí. Esto ha ido cambiando, se ha ido de alguna manera flexibilizando en el derecho constitucional.
No es lo mismo el derecho constitucional de hace 100 años que el derecho constitucional actual. Si usted examina con detenimiento, nuestra disposición, la del 128 de nuestra Constitución, es distinta a la del 98, y desde luego también es distinta a la del 47 o a la del 46. Tiene sus connotaciones particulares, poniéndose a tono con las nuevas corrientes del derecho constitucional. Si usted mira, por ejemplo, autores del derecho constitucional como Vidal Campos o como Linares Quintero, usted va a ver que aquello se hace con toda claridad, es decir, se deja constancia de que la inmunidad tiene un carácter, señor Rosero, y le pido que me atienda sobre esto. Sí, estoy viendo el 128. Sí, dice que la inmunidad es una prerrogativa ratio funcionalis, es decir, en razón de la función, es una prerrogativa en el ejercicio de la función, no es un privilegio personal. Y el 128 de alguna manera pues nos dice eso de manera muy concreta, lo tengo, porque doctor. no podría ser de otra forma. Las Tenga la bondad de leerle asambleístas... usted el inciso segundo del 128 para no entrar en mayores disquisiciones. Cuando dice... Para iniciar. Para iniciar causa penal en contra de un asambleísta o de un asambleísta, se requerirá autorización previa de la Asamblea Nacional. Correcto. Esa es la afirmación general, esa es la regla general. Pero mire usted, de inmediato... No, es imperativa, doctor. Sí, pero de inmediato pasa a establecer una excepción. Excepto dice. Claro, y ahí viene la excepción, es la que genera toda la controversia. Correcto. Que es aclarada por el doctor Ollarte. Dice, ¿excepto cuándo? Cuando en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. Esa es la respuesta. Yo le pregunto a usted, señor. Pero Jiménez ha hecho estas aseveraciones, digamos, en goce primero de la inmunidad y segundo en práctica fiscalizadora como congresista. ¿A qué hora tiene un horario, digamos, el tema fiscalizador? No se trata de un horario, se trata de una función. A ver, ir a presentar una denuncia por cualquier acto ¿es privativo de un asambleísta o es facultad o potestad de cualquier ciudadano sin estar investido de esa condición para presentar o denunciar si ha cometido un ilícito? Es un privilegio, no es un privilegio, ciertamente es un derecho que tiene cualquier ciudadano que conoce de un delito, más que un privilegio, es una obligación presentar una denuncia a la Fiscalía. No es una prerrogativa específica, intrínseca, inherente, propia de la función del legislador. Tanto claro. Es así, señor Rosero, que usted tiene la bondad de referirse a la denuncia, que entiendo que la conoce, va a ver que no solamente firma él, pues, sino firman dos ciudadanos, además, compañeros de él, supongo usted me dice que les conoce, el señor Villavicencio, quien dice además en la denuncia que él comparece como representante, como vocero de un movimiento político que se llama Polo Democrático y del doctor Figueroa. Entonces, mire usted, si lo hacen dos ciudadanos más en el mismo acto, en el mismo papel, firmando a unísono los tres, si lo hacen, no es porque es una prerrogativa específica del señor legislador, sino de cualquier ciudadano. Porque a ellos no les asiste la inmunidad. Desde luego, así es, ¿no? Ahora que nos vamos entendiendo. Claro. Si la solicitud de la jueza o del juez competente en la que pide la autorización para el enjuiciamiento no se contesta en tal tiempo, bueno. Sí, pues eso ya es extraño. No, pero dicen que se requiere una respuesta, una autorización en este caso de la Asamblea Nacional, sea un delito para poder dentro del ejercicio de sus funciones. Cuando se trata de una infracción cometida dentro del ejercicio de sus funciones. ¿Y cómo llega usted a colegir que no está cumpliendo, no está en ejercicio de su tarea fiscalizadora los acertos que ha formulado? Por la naturaleza de la aseveración, por la naturaleza del delito. ¿Es propio de un legislador calumniar y decir que el primer mandatario ha cometido delitos de lesa humanidad? ¿Es propio de un legislador afirmar mentiras de la trascendencia y de la magnitud que tienen, como la que él lo hace el momento en el cual suscribe esa denuncia? Evidentemente que no. La fiscalización, señor, se hace primero dentro del órgano, en la Asamblea, y mediante los requisitos y los procedimientos que se establecen en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y los reglamentos dictados por los propios asambleístas para que ésta pueda tener su curso normal. Fiscalizar, perdóneme que lo vuelva a repetir, no es calumniar, no es injuriar, no es tratar a una persona de asesino, de lesa humanidad, como lo hace el señor Jiménez. Eso no es fiscalizar. Entre fiscalizar y calumniar, si bien puede haber rima, pero son dos actos completamente distintos. O sea, todos los señores asambleístas
en sus cuartos de hora de actividades o que se refieren, digamos, a asuntos que no están encuadrados dentro de su tarea de fiscalización, están en pindingas, están colgados ahí. Es decir, todos los señores asambleístas saben que sus derechos y sus obligaciones tienen un límite, que son los derechos de los otros. Todos los asambleístas saben que tienen todas las potestades para realizar sus actos propios de la función de fiscalizar y legislar, pero saben también que la inmunidad no es impunidad, claro, que no pueden cometer un delito. Claro. Doctor Ochoa, yo no tengo más elementos porque lo otro me saldría una especie de protagonismo como abogado defensor de los aludidos. No creo que usted quiera ser abogado defensor de ellos, realmente no. Pero claro, hay testimonios que conoce buena parte de la ciudadanía. Antes de ser vertidos por el señor asambleísta Jiménez, se dieron en esos días y en esas horas, si usted se digna a revisar las crónicas del siguiente día y todo lo que comentó especialmente la prensa, los impresos periodísticos a lo largo de los próximos 15 días al insuceso del 30S, del año que nos referimos, hacen una serie de interpretaciones, doctor Ochoa, y sí van dando así, como decir, aludiendo, manifestando de que es posible que haya ocurrido aquello. Pero la película fue extremadamente nítida y claro que pueden haber circunstancias que no tienen, digamos, insumos probatorios en favor de los sentenciados de este momento. Pero la señora juez, en primer lugar, ha construido esa concepción o, digamos, esa reflexión doctrinaria donde sustenta prácticamente su sentencia, que ella advierte que primero ella tenía que cumplir con su obligación elemental, llamémosle así, o tradicional, de pedir licencia a la Cámara para poder proceder al enjuiciamiento, ¿o no es así, doctor? Mire, señor Rosero, usted en su reflexión ha sido muy claro. Efectivamente, la denuncia, como todos colegimos, se va más allá de la verdad, ¿no es verdad? Exagera, se exacerba y termina siendo mentirosa y calumniadora. Eso no cabe la menor duda. Pero eso ya es su adjetivización, ¿cierto? No, otras personas pueden creer otro poquito y otras un poco pero nadie puede creer que el señor presidente cometió un delito de lesa humanidad. Tanto es así que la denuncia fue calumniosa y temeraria. Y creo que usted tampoco creería aquello. Complicado probar aquello. No es cierto, imposible probar aquello porque simplemente no existió. Mire, ya estamos de acuerdo en algo. Trataremos de ponernos de acuerdo en otra cosa, que es en la actitud de la señora jueza. Claro, como sentencia. Claro, la señora jueza desarrolla una sentencia que tiene numerosas páginas, la gente no lee todo, por eso es que a veces tiene una visión muy parcial del tema, son 38 páginas, y la señora jueza sustenta y motiva las razones por las cuales ella considera que este acto no está dentro de la cobertura, dentro de la protección de la inmunidad parlamentaria, y justifica la razón por la cual ella no concurrió a pedir que se levante primero la inmunidad para tramitar esta causa. Y entre esos considerandos, entre esas reflexiones, ella introduce esta cita del doctor Ollarte, que parece que usted le conoce, yo también lo conozco, es un profesional muy valioso. Un hombre de bien y un gran jurista. Mire, entonces tiene mayor legitimidad todavía a su criterio, y es el que habíamos visto hace un momento. Él, le vuelvo a repetir, él dice que la Constitución del 2008 establece que el antejuicio, esto de ir a la Asamblea y pedir autorización para enjuiciar, solo procede en caso de delitos relacionados con el ejercicio de funciones. Pues, caso contrario, en este caso, no se requiere de autorización legislativa, es decir, se puede iniciar el proceso penal sin ningún condicionamiento. Yo creo que esta es la parte medular. Según el criterio de este catedrático, se puede iniciar el proceso penal sin ningún condicionamiento. Entonces, lo que ha hecho la señora jueza es tomar en cuenta este criterio que ella ha considerado acertado y valioso, tanto es así que lo transcribe en la sentencia, claro, y suma otros argumentos más de su propia cosecha, y con eso explica aquello. O sus asesores, la señora jueza y sus asesores bien puede haber tomado en cuenta esta reflexión que el doctor Ollarte la planteaba, pero no para las características de este enjuiciamiento o de este proceso. ¿O para usted le queda claro que eso puede adecuarse
a cualquier demanda en contra de un legislador. Por eso yo le decía, demanda, señor Rosero, no a cualquier demanda. A una demanda a la que tenga que ver con un delito que no sea inherente, propio de las a las tareas de los señores legisladores. La inmunidad parlamentaria tiene el carácter de ser una prerrogativa, ciertamente, pero ratio funcionalis, es decir, en razón de la función. Y la autorización para procesar a un legislador queda simplemente... La autorización para procesar a un legislador hay que solicitarla cuando se tratan de delitos en el ejercicio propio y natural de su función. Y ellos no están acusando al presidente en su tarea... Le vuelvo a preguntar, señor. Es que vuelvo a lo mismo, usando su prerrogativa de fiscalizadores constitucionales. Mire, ellos se afianzan en el numeral 9 del artículo 120. Nos podemos analizar esto toda la mañana si usted tiene tiempo, y qué bueno que sea para que la ciudadanía tenga una idea clara de lo que estamos hablando. Claro. Ellos aquí dice en el numeral 9 del artículo 120. Fiscalizar los actos de las funciones. De las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control social y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias. Ahora bien, tenga usted la bondad de fiscalizar los actos de las funciones ejecutivas. Hasta ahí sí calza. Bien, sí. Sí calza. A ver, pero no. ¿Qué otro numeral, doctor? No, solamente leamos la introducción. ¿Qué dice el 120? El 120 dice: la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley. A ver, sí, dentro de esas atribuciones y deberes está el noveno, que es fiscalizar, al cual usted se ha referido, ¿verdad? Sí, fiscalizar los actos de las funciones. Pero tenga la bondad de volver a leer el 120. ¿Quién tiene esa facultad? Esa facultad la tiene la Asamblea Nacional, tendrá las siguientes atribuciones. La Asamblea Nacional, no los asambleístas en particular. No se puede confundir. Pero no se podrían poner de acuerdo los 120 para... Pero para eso hay mecanismos internos, para eso hay un reglamento y para eso hay una ley. Yo tengo en mi memoria otra realidad, digamos, de la tradición, vuelvo y repito, la tradición legislativa o cameral con la que yo siempre y todos los compañeros periodistas hemos trabajado. La inmunidad nos sonaba siempre a una atribución sagrada, intocable, inviolable, de parte de todos los gobiernos. De no tenga la bondad, doctor, de señalarme, doctor Ochoa, ¿qué presidente ha hecho o en qué etapa de un presidente o de un gobierno se ha hecho esto? Mira, yo le voy a constar esto con una anécdota. A ver. Cuando el señor Clever Jiménez presenta la denuncia en contra del señor presidente de la República y solicita que el señor presidente sea enjuiciado penalmente, también a él le preguntan: oiga, señor Jiménez, ¿y el señor presidente no tiene inmunidad? ¿No será que también tiene que ir a la Asamblea y tendrá que pedir que le autorice para iniciar el juicio penal contra el señor presidente? ¿No es verdad? Porque si usted ha escuchado esto de la inmunidad, también habrá escuchado y habrá conocido en sus larguísimos años como periodista de Cámara que también el señor presidente goza, por la función que ejerce, de ciertas prerrogativas de carácter constitucional. ¿No es verdad? Está investido de esas características sui generis, excepcionales. Cuando esto se le pregunta al señor Jiménez, él contesta y está en los medios. Ahora, ventajosamente, con esta magia de la tecnología, uno puede acceder a estas cosas con mucha facilidad. Usted va al internet y encuentra ahí la publicación hecha por El Universo en el año 2011 y pico, no es verdad poco, creo que de septiembre del 2011, en donde el señor Jiménez dice lo siguiente: ¿cómo va a creer que el señor presidente aquí tenga inmunidad o que requiera que se le levante, que la Asamblea permita que se le enjuicie? Aquí todos somos iguales. Todos somos ciudadanos, el señor presidente y también nosotros los asambleístas. No se requiere ninguna autorización. Mira, en esa época, él, rompiendo esta tradición a la cual usted hacía referencia, él ya afirmaba de que no era necesaria esta medida, y luego, pues ahora, cuando él se ve involucrado en esta situación, indica de que así es. Pero no solamente pasa esto, señor Rosero. Supongamos que existiera el tema de la inmunidad. Pero la inmunidad la tienen solo los legisladores, ¿no es verdad? Si es que este fuera el caso. Es una garantía de los fiscalizadores, sí. Es una garantía constitucional. Pero ¿qué ocurre, señor, respecto a los otros dos que firmaron la denuncia? Entonces les dejamos nomás a ellos con el juicio y el señor Jiménez se
libra de la responsabilidad. Mire, ¿no es cierto que el asunto pero tiene el que le ha varias hecho aristas, asunto grupal es usted no, y la señora jueza. no, quienes hicieron el asunto grupal son quienes firmaron juntos la denuncia firmaron los tres. No hubieron tres denuncias, hubo una sola firmada por las tres personas. Tal vez en signo de solidaridad, ¿no? Pero también en Yo le dije de comienzo, ellos les he visto trabajar en equipo. Qué bien, así debe ser. Pero también en signo de solidaridad no debería el asambleísta pretender librarse él solo, sino también los tres, pues no es cierto, como debería ocurrir cuando se da una situación de esta naturaleza. Yo encuentro ahí, con todo respeto, una falta de lealtad, una falta de consecuencia. En todo caso, la ciudadanía se formará su propio criterio. Ha sido muy valioso este contacto con usted, lo literal que ha sido para demostrarnos sus asideros en la defensa al buen nombre del presidente de la República, que es su principal cometido. Y nosotros de detectar, sí, allí está precisamente con Alfredo Pinargote, el doctor Zarango. Este profesional está defendiendo justamente a Clever Jiménez, el asambleísta reelecto, al sindicalista Fernando Villavicencio y al médico señor doctor Carlos Figueroa. Ahí está haciendo... Tal vez un poquito el audio para que escuche el doctor Ochoa, si es tan amable. A ver, entonces, ¿qué opinión le merece este razonamiento de la Corte Nacional? Que sin saberse todavía si la denuncia es o no verdadera, solo por el hecho de presentarla se la considera temeraria. Es que esto es una cosa institucional, no es un asunto personal de Jiménez ni del señor Correa. Esto es una cosa sumamente grave. ¿Qué valor tiene esto? Bueno, se nota claramente que la jueza ha acomodado la ley, ha torcido la ley para sacar un fallo que le sea desfavorable a mi defendido. Inclusive el artículo 494 en su tipificación jamás dice, ni siquiera habla de la temeridad o de la malicia, simplemente se refiere a que sea denuncias no probadas en juicio y en acción pública debe ser ante un tribunal pluripersonal. El señor Rafael Correa nunca fue llamado a un tribunal pluripersonal. Peor, más aún, que el fiscal dice que no acusa, de acuerdo al artículo 251, cuando no hay acusación fiscal, no hay juicio. Entonces, ¿de qué tipo penal estamos hablando? Los señores querellantes, a sabiendas que no tenían el derecho para demandar por injurias, de acuerdo al artículo 494, lo hicieron. ¿Por qué? Porque la jueza en su fallo dice que la reparación al señor Rafael Correa se contará a partir de agosto del 2011, cuando mis defendidos presentaron la querella. Pero en otra parte dice que, porque yo alegué la prescripción en el día de la audiencia, dice que no hay prescripción porque el juez Richard Villagómez declaró de maliciosa y temeraria en julio del 2012. Entonces, ¿qué hicieron los señores querellantes? Querellante hizo aparecer como una injuria calumniosa que se tipifica en el artículo 494 cuando es totalmente absurdo. Las injurias calumniosas están tipificadas en el artículo 489, que para demandar con ese tipo penal está prescrito. La misma jueza dice en un análisis que las injurias calumniosas prescriben en 6 meses. Entonces, además hay otro asunto aquí también, doctor. Este es una injuria calumniosa contra un funcionario público. Incluso hubo al comienzo el compromiso del gobierno ante los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que se iba a eliminar o a despenalizar la injuria calumniosa contra el funcionario público, como lo están haciendo muchos países de América Latina. Pero resulta que en el Código Penal Integral, en ese proyecto, se lo incluye todavía, y en este caso se vuelve a establecer lo mismo, porque se dice es un delito de injuria judicial, pero realmente si es un delito de injuria judicial contra un funcionario público, tendría también esa excepción desde el punto de vista de los tratados internacionales de derechos humanos que prevalecen sobre la Constitución y sobre el Código Penal. Por supuesto, aquí se está violando el Pacto de San José en el artículo 8.1 y 8.2. Exclusivamente la señora jueza hace un análisis de acuerdo a lo que dicen los tratadistas, se circunscribe a lo que dice el señor Rafael Ollarte, que el señor Rafael Ollarte es tratadista.
Es una persona que escribe sobre materia constitucional, pero se basa estrictamente a lo que dice el señor, que la denuncia no es materia de fiscalización y por lo tanto la denuncia no cabe que sea un acto de fiscalización. Entonces, estamos aquí, si la doctrina, si lo que escriben los comentarios de los comentaristas jurídicos reemplazan a la ley, entonces ¿para qué están pues los códigos, para qué están las tipificaciones? Deberíamos basarnos solamente en lo que dicen los tratadistas y olvidarnos de la ley. En este caso existe una violación a la ley expresa que recaería en el presunto delito de prevaricato, por violar expresamente la ley. Además, hay algo muy importante aquí, que se hace un análisis parcializado, porque dice el señor querellante, dice que juicio es cualquier cosa, que es cualquier acto procesal, pero si el artículo 206 dice que las etapas del proceso comienzan con la instrucción fiscal, con la etapa intermedia y la audiencia de juicio, el señor Rafael Correa nunca fue llamado a juicio, claro, no hubo nunca fue llamado. Fiscal, hubo una indagación que se cerró porque se estimó la denuncia, eso es así. Ahora, precisamente por todos estos antecedentes, ocurre que el problema fundamental es la violación a la Constitución al no pedirse el levantamiento de la censura, porque eso es otra cosa, o sea, la Asamblea tiene que decir si levanta o no la censura. O sea, si los asambleístas de Alianza País están convencidos que el señor asambleísta Jiménez es un calumniador, entonces que tengan pues la valentía de reunirse y levantarle la inmunidad parlamentaria, porque ese es un tema fundamental y esto vale para todos. Entonces, ese es un punto también importante. O sea, ¿por qué la jueza, basada simplemente en esto, es que no pide el levantamiento de la inmunidad parlamentaria? O sea, ¿cómo es que puede ella decir que eso no es una actividad de un asambleísta? O sea, eso vale para todos los asambleístas. Mañana un juez, cualquier juez de la Corte Nacional decide que tal actividad de un asambleísta no es actividad asambleísta, si no existe un catálogo ni una lista de qué es o no es actividad de un asambleísta. Justamente, yo le decía esto porque mueve todo el tablero a nivel mundial de la doctrina y la jurisprudencia y la ley y la Constitución en nuestro país, porque el artículo 128 dice: no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan ni por las decisiones o actos que realicen en ejercicio de sus funciones. El señor asambleísta dice que él realiza esta denuncia consagrado en el artículo 128, así lo dice con claridad y exactitud, y firma como asambleísta de Zamora Chinchipe. Pero es más, señor asambleísta, dice, por las decisiones y actos. ¿Qué son los actos? Son varios, actos jurídicos, actos administrativos. Entonces no se puede la jueza coger todo lo que dice el querellante para decir que la denuncia presentada por el señor asambleísta Clever Jiménez no es un acto, es un acto, pues un acto administrativo ante la Fiscalía, porque Hasta ahí creo que tenemos los elementos como para que usted pueda ser tan amable en edificar una réplica de carácter jurídica, porque de eso se trata. Primero, ¿por qué no consta un informe fiscal, un petitorio fiscal, lo que debe cumplirse en cualquier acto, especialmente de enjuiciamiento penal? Porque es penal esto, quiero entender. A ver. Y esto del 128, que me parece importante también que lo aclare, que dice literalmente: las asambleístas y los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones. No serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, aquí está, vea, dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Excepto, lea la excepción, por favor. La excepción para iniciar... Inciso segundo del 128, la parte final. Perdón, la parte final del 128 dice: excepto, las causas penales que se hayan iniciado con anterioridad a la posesión de... Inciso segundo. El segundo. Para iniciar la causa penal en contra de un asambleísta o de un asambleísta, se requerirá la autorización previa de la Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones.
Pero eso me resulta subjetivo con la parte que explica de las acciones. Bueno, pero yo más que al señor Pinargote, más que al señor, no recuerdo el apellido del abogado, yo le creo al doctor Ollarte. Sarango. No, yo le creo al doctor Ollarte. Ahora parece que nadie le conoce al doctor Ollarte. No. Y el doctor Ollarte es un personaje muy conocido aquí en la ciudad de Quito porque es un profesor universitario. Es más, él va a estar en contados minutos de aquí. Y bueno, sería bueno que él explique un poco esta parte. Pero lo que le acaba de decir el abogado que defiende a Clever Jiménez, tenga la bondad de replicarle. Sí, yo le replico con la frase del doctor Ollarte, es decir, se puede iniciar el proceso penal sin ningún condicionamiento. Se puede iniciar el proceso penal sin ningún condicionamiento. Le estoy pidiendo al compañero para que tenga la bondad de editarle la parte correspondiente a la defensa que hace el señor. Sí, doctor Ochoa. A ver, yo le acabo de no sé si me puso atención. Sí, le estaba atendiendo. Yo estoy insistiendo en que todo lo que ha dicho el doctor se desvanece con una sola argumentación, que es la parte que se establece como excepción en la Constitución que está vigente en nuestro país, cuando se dice que excepto cuando estos actos no tengan que ver nada con la función. Yo vuelvo a insistirle a usted, tendrá que ver con la función el hecho de calumniar y decir que el señor presidente ha cometido delitos de lesa humanidad, cuando esto no es verdad. ¿No hubiese sido mejor, si es que algo de esto se daba en los hechos, que el señor asambleísta en el seno de la asamblea presente la denuncia y pida que la asamblea mismo tramite aquello con un proceso de fiscalización para que surtan efectos legales y jurídicos trascendentes y no tome el atajo más fácil de convocar a 4 medios de comunicación colectiva, claro, unirse con 2 amigos y vaya a la fiscalía y presente una denuncia? Además, estamos hablando de agosto del 2011, cuando los acontecimientos del 30 de septiembre se dieron en esa fecha, pero del año 2010, es decir, casi al año. ¿No le parece a usted que existe un tiempo suficiente como para que podría haberse evacuado esta investigación siguiendo los canales correspondientes y siempre y cuando hubiera habido algún motivo para ello? Y tal vez a la jueza, digo tal vez, perdone doctor, ¿no le correspondía también solicitar asideros, pruebas, a los que mencionaron lo que seguramente quería el presidente? Actuó el presidente por determinados intereses estratégicos beneficiosos para él y que cometió lo que le acusan, que es cosa muy terrible. Pero ¿qué pruebas? No tenía la obligación la jueza de decirle a Jiménez, ¿y qué pruebas tiene? Quiero las pruebas aquí. La señora jueza sustancia un juicio ya de acción privada, no de acción pública. Pero entonces el fiscal tenía que investigar. El fiscal investigó 9 meses y el fiscal llegó a la conclusión de que no había ningún fundamento en las denuncias del señor Clever Jiménez y por eso pidió que se califique de maliciosa y temeraria. La señora jueza efectivamente abre la prueba. Con ese sustento es que vuelve a la carga, digamos, la señora jueza presidente sustenta el proceso, abre la prueba se evacúan todas las diligencias que pedimos las partes. Ahí está precisamente el doctor Ollarte, pero no sé si... Doctor Ollarte, sí, él es un hombre muy transparente. Veamos a qué se refería la reflexión de él. Desde luego. A ver, continuemos con esto. Sí, solamente para que salude, doctor. El doctor Ochoa, el doctor Ollarte, que venía por otro tema. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Vea cómo coinciden las cosas, tenemos a todos en simultáneo. Ya lo tuvimos al señor abogado que defiende al asambleísta. Le volveríamos a repetir, doctor, lo que usted ha afirmado y ha construido como un soporte casi de carácter doctrinario, lo expresado en algún comentario, en algún elemento que no es de un tratadista, y por eso Alfredo Pinargote hizo esa... tratar mal al doctor Ollarte gratuitamente. Sí. No, es tratadista, le dice Alfredo, ¿no? No le conoce, no tenemos la suerte. Pero usted le presentó bien, doctor. Refiérale de nuevo para ver si él... Sí. A ver, doctor Ollarte, le comento que en esta entrevista que bondadosamente el señor Rosero ha tenido la bondad de hacerme, hemos escuchado algunos criterios, uno de ellos el del doctor Pinargote, que efectivamente, como siempre lo hace, pues ahora está convertido en abogado, en defensor a ultranza del señor
asambleísta Clever Jiménez, y claro, en ese afán él no tiene inconveniente en referirse a las personas de manera peyorativa. Y yo que he citado una parte de la sentencia dictada por la señora jueza Blasio, en donde ella reconoce su nombre y su valía como un tratadista del derecho constitucional, y cita una frase de algún trabajo suyo. Yo no he tenido la oportunidad de leer este trabajo suyo, le digo con toda verdad. Entonces, por favor, le voy a pedir ahora públicamente que tenga la bondad de facilitármelo, porque quiero estar enterado. Pero ella cita este texto de uno de sus trabajos publicado, y que dice lo siguiente, entre comillas. Dice: la Constitución del 2008 establece que al antejuicio solo procede en caso de delitos relacionados con el ejercicio de funciones, pues en caso contrario no se requiere de autorización legislativa. Ese es su criterio. Es decir, no se puede iniciar un proceso penal sin ningún condicionamiento. Mejor dicho, es decir, se puede iniciar el proceso penal sin ningún condicionamiento, aunque con la limitación de no dictarse medidas cautelares. Ella pone una nota personales, perdón. Sí, ella pone una pie de nota, sí, el número 10, y dice que es Rafael Ollarte, un libro, La Nueva Constitución del Ecuador, publicado con Juan Pablo Aguilar y otros de la Corporación Editora Nacional del año 2008, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, con la anterior Constitución, y en eso creo que hay que ser claros, con la anterior Constitución el asambleísta Jiménez era inmune, con la anterior. Porque la anterior Constitución, igual que esta, reconocía tanto la inviolabilidad de los parlamentarios como su inmunidad de forma. Esta inviolabilidad... ¿Qué se llama? A ver, la inviolabilidad es la que se consagra ahora... Inmunidad de forma. A ver, lo que pasa es que nosotros le solemos llamar en Ecuador inmunidad a todo. Así es. Pero hay dos instituciones: la inmunidad de fondo o inviolabilidad, y la inmunidad de forma o propiamente inmunidad. La inmunidad de fondo o inviolabilidad es la que está creada desde la declaración, perdón, desde el Bill of Rights de 1689, la libertad de palabra y de actuación en el Parlamento. Y eso es lo que se mantiene en la Constitución de Ecuador hoy día. Es decir, los asambleístas no son ni civil ni penalmente responsables por votos, opiniones, actuaciones emitidos en el ejercicio del cargo. Es decir, si yo estoy fiscalizando y si yo estoy legislando, no se me puede perseguir por eso. ¿Ya? Esa es la inviolabilidad. Y luego teníamos la inmunidad de forma. ¿Cómo era la inmunidad de forma antiguamente, en la anterior Constitución? En todo lo demás, uno, para perseguir penalmente a un diputado, tenía que obtener la autorización parlamentaria. ¿Usted se acuerda el caso de Junior León? Así es. De este diputado esmeraldeño que le avalió a un chico porque no le dejó bailar con la novia o con la señora, ¿ya? Y para enjuiciarlo penalmente se le tuvo que levantar la inmunidad. Entonces muchos se preguntaban, ¿cómo puede ser inmune frente a un caso de estos? En la Constituyente de Montecristi mantienen el esquema constitucional del año 98, pero le agregan una frasecita a la inmunidad de forma. Salvo en casos que no se relacionan con el ejercicio del cargo. Entonces, en esos casos no se requiere de autorización parlamentaria para enjuiciar, para procesar penalmente, sí, a un asambleísta, porque el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa aclara que esa inmunidad es respecto hasta de la instrucción fiscal. ¿Ya? Ahora, es una denuncia, como la presentaba por don Clever Jiménez, algo que está relacionado con el ejercicio del cargo, y ahí es donde se presenta la duda. Mire, hay casos que no son propiamente votos u opiniones. Es decir, si yo, por ejemplo, llamo a juicio político al presidente de la República y le digo, señor, usted es un genocida, que es una causal de juicio político contra el presidente de la República, el asambleísta no es responsable por esa acusación constitucional. Es decir, no lo puedo perseguir en lo absoluto, ¿ya? Es inviolable. Si yo, como asambleísta, ¿se acuerda usted del hombre del maletín? Sí, claro. Que se hablaba tanto el hombre del maletín, ¿no? Entonces recibe dinero para votar de determinada manera o para pronunciar determinada forma en un juicio político. Eso no es voto u opinión, es una infracción relacionada con el ejercicio del cargo. Y en ese sentido se requeriría de autorización legislativa para enjuiciar. En todo lo demás no, que le pegó a la mujer, que asesinó, que robó a mano armada. En todo lo demás no existe el instituto de la inmunidad. La denuncia de don Clever Jiménez es un tema, y yo me puedo equivocar en esto, ciertamente, esto es debatible, yo me puedo equivocar. La denuncia que presenta don Clever Jiménez es algo relacionado con el ejercicio del cargo, yo creo que no.
Es mi criterio personal. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque cuando un ciudadano, yo, simple mortal, conozco sobre la comisión de una infracción, mi obligación es denunciar, ¿cierto? Pero cuando denuncio, soy responsable por la denuncia. Ay, por eso es que las denuncias hay que hacerlas con cuidado, ¿cierto? Es que uno tiene la obligación de denunciar, pero no puede ser, en ese sentido, ni temerario en la denuncia, es decir, lanzar un tiro al aire, ¿será o no será? Es decir, lanzar un tiro al aire, o dos, no ser malicioso, es decir, yo sé que usted no ha cometido ninguna infracción, pero no quiero hacer pasar un buen mal rato y le denuncio. ¿Cuál es el riesgo de un denunciante temerario o de un denunciante malicioso? Que le califiquen pues la malicia o la temeridad en la denuncia. Y, tal como lo ha resuelto la Corte Nacional, en todos los casos pues se debería analizar este tema. Ahora, sabemos que es en el caso del presidente de la República. Uno dice, en todos los casos se deberían analizar estas cuestiones. Ahora, hay que dividir el tema. Lo que ha ocurrido en este juicio, cuya competencia recayó en la jueza Blasio, respecto de la declaración de malicia o temeridad, que es otro caso, que motiva pero que no es pues tampoco responsabilidad de la jueza Blasio la declaración de malicia o temeridad que hizo otro juez. Es decir, esa declaración de malicia o temeridad es lo que origina este juicio. Cuando uno le declara malicioso o temerario una denuncia, uno se arriesga a dos cuestiones. Uno, como ocurrió en este caso, al juicio penal por injuria. O dos, a un juicio civil por daño moral, que si no hubiese la declaración de malicia o temeridad no procedería ni siquiera el daño moral. Entonces, ¿de qué se tenían que haber fijado? Creo yo no sé quién para aconsejarle a nadie. En el fallo del juez Villagómez, en el auto del juez Villagómez, pues, en el auto de archivo, con la declaración de malicia y temeridad. De aquí pasamos a esto otro. Yo en lo personal le debo ser muy honesto. Yo no opino de conformidad con el caso que tengo enfrente. Claro, claro. Es decir, eso es muy feo que uno... Usted elaboró... Claro, que uno cambie de criterio porque a mí me cae bien el asambleísta Jiménez o porque soy de la oposición. Entonces yo cambio de criterio porque me cae mal el presidente de la República. No, señor, uno no puede ser... Uno se puede equivocar, les digo, honestamente, uno se puede equivocar y puedo estar equivocándome con mi opinión. Pero es mi opinión en blanco y negro. Lo que ha citado el doctor Ochoa, ciertamente fue parte de un trabajo inicial en un libro publicado acá en Ecuador por la Corporación de Estudios, por la Corporación Editora Nacional con la Universidad Andina. Es un libro de varios autores. Pero este mismo tema, por ejemplo, está publicado, lo mismo que le estoy diciendo acá, en Perú y en México. Entonces, no es que antes de ayer a mí se me ocurrió esta cuestión. Mire, a mí no me gusta la norma constitucional ecuatoriana en esta materia. Yo soy, francamente, contrario al régimen de inmunidades. No creo que debería existir el régimen. Eso es mi opinión personal y siempre lo he dicho. No creo que deben haber inmunidades, porque las inmunidades ¿quiénes las tiene? ¿Qué impulso del fiscal requería la señora jueza Blasio? No, ninguno. Es un juicio de acción penal privada. No es un juicio de acción penal privada. No es una inquietud suelta. La mencionó Julio César Zarango, el colega de ustedes que en cambio defiende al asambleísta Clever Jiménez, que no ha habido es un muy buen abogado, Julio César. Un informe, una vista, una opinión del fiscal. Los dos coinciden en que no era indispensable. Sí, yo creo que no. Para optar por la sentencia. Claro, de hecho hoy día me encontré en otro medio con don Clever Jiménez. Le dije, mire, yo lamento que mi opinión no le sea favorable, pero uno tampoco puede estar opinando de conformidad con la carita del mensaje. No estamos tampoco para que sea... Sí, pero Julio César Zarango le ha dicho al compañero Alfredo Pinargote en el canal Ecuavisa lo siguiente, que valdría la pena como última molestia para los dos. Que el artículo 128 dice, no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan ni por las decisiones o actos que realicen en ejercicio de sus funciones. El señor asambleísta dice que él realiza esta denuncia consagrado en el artículo 128, así lo dice con claridad y exactitud, y firma como asambleísta de Zamora Chinchipe. Pero es más, señor asambleísta, dice, por las decisiones y actos. ¿Qué son los actos? Son varios, actos jurídicos, actos administrativos. Entonces no se puede la jueza coger todo lo que dice el querellante para decir que la denuncia presentada por el señor
asambleísta Clever Jiménez no es un acto, es un acto, pues un acto administrativo ante la Fiscalía, porque la Fiscalía no emite providencias. Nosotros tenemos que agotar el fuero interno. De aquí tenemos que presentar el recurso de nulidad y apelación ante un tribunal, hoy sí, ante un tribunal, que son jueces pluripersonales, pues que van a resolver este recurso de nulidad y apelación. Si ellos igualmente coinciden con las violaciones de la señora jueza Lucy Blasio, nosotros agotaremos las instancias internas, agotaremos hasta que se ejecutaría la sentencia. Y si esto nos es desfavorable, nosotros tenemos que presentar nuestro reclamo ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pero previamente, nosotros ya pediremos medidas cautelares, porque se ha atropellado el derecho a la defensa, se ha atropellado el debido proceso, nos han dejado en la indefensión. La jueza se demoró 8 meses, 9 meses para convocarnos a audiencia, y en el lapso de 3 días nos señala día y hora, y luego que declara fallida, sin notificarnos en el momento que declaró fallida, al siguiente día, después de unas horas, convoca a la audiencia definitiva. Es decir, nuestros testigos, nuestra prueba no pudo presentarse el día de la audiencia porque viajaron a provincias. Mi defendido también viajó a provincias, pero la jueza se atrevió a iniciar la audiencia sin la presencia de los acusados y poniendo defensores públicos, cuando eso está prohibido en materia privada. No se puede reemplazar las omisiones de los querellantes un juez de derecho. Eso ha hecho la señora jueza. Ha reemplazado las omisiones, ha adecuado de manera favorable el tipo penal para favorecer a los querellantes. En materia penal no se puede ser extensivo. El artículo 4 del Código Penal dice que en materia penal el juez debe analizar de manera restrictiva y en caso de duda debe ser aplicado en el sentido más favorable al acusado. En este caso se hizo un análisis extensivo para favorecer a los querellantes, es decir, lo contrario que dispone la ley. Exa FM. ¿En qué se jala el doctor Sarango? A ver, por ponerlo así. A ver, no me gusta referirme a los colegas, porque le está defendiendo legítimamente un caso y creo que está argumentando, pero creo se equivocó en algo. Sí, creo que cuando argumenta el artículo 128, inciso primero, se está equivocando desde que se consagra la inviolabilidad. Y cuando uno habla de actos, se refiere a actos como parlamentario, legislar y fiscalizar y las demás funciones que tienen los parlamentarios de conformidad con la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa. Es como que el día de mañana yo dijera: yo soy asambleísta, y como no soy ni civil ni penalmente responsable por mis actos como asambleísta, puedo incumplir un contrato. Uno paga una deuda. Entonces no me puede perseguir, claro, porque eso es un acto, ¿ya? Y no soy civilmente responsable por mis actos. La inviolabilidad no protege al asambleísta. Pero ¿para qué ponen en la carta política actos? ¿A qué se refiere? Actos. A ver, lo que pasa es que de connotación puramente cameral, digamos. Es que antiguamente, ¿qué decía la Constitución? También decía algo que era que se quedaba corto. Decía votos u opiniones. Claro, cuando yo estoy en sesión parlamentaria opino. Digo, el ministro se robó las ambulancias, dice que hay peculado, No soy responsable por eso, estoy fiscalizando. Bien o mal, me guste o no me guste. ¿Ya? Cuando voto por una ley, tampoco soy responsable. Imagínese, cuando usted aprueba una ley, beneficia a muchos y perjudica a otros, pues. Claro. Y esos otros, imagínese, juicios civiles por daños y perjuicios. Acabado el legislador. Faltaban cosas, pues. Por ejemplo, presentar la acusación constitucional. ¿Es voto u opinión? No, bueno, digamos que es opinión, pero en realidad no es ninguna de las dos. En este caso, ¿cuál es el acto? A ver, ¿cuál es un acto parlamentario? Presentar una moción es un acto parlamentario. Iniciar una ley es un acto parlamentario. Iniciar una acusación constitucional es un acto parlamentario. Pedir una información documentaria es un acto parlamentario. Hacer preguntas para interpelar es un acto parlamentario. Esos son actos parlamentarios. ¿Y la aplicada por el doctor Sarango en su juicio de valor? A ver, por ejemplo, pongamos un caso práctico. Lo que hacía el asambleísta Enrique Herrería, ¿ya? Que no les cae muy bien en el gobierno. Pero ¿cómo hacía el hombre? Me agarraba y comenzaba a pedir información documentaria. A ver, en conformidad con el artículo 120, número 8 de la Constitución, hágame llegar su título, dígame dónde sacó la plata, y empieza a hacer esto y lo otro, empieza a pedir papeles y investigar. Eso es acto parlamentario. O sea, me puede caer
pésimo Enrique Herrería por lo que está haciendo, pero no le puedo perseguir. Entonces, ¿qué hace después de eso Enrique Herrería? Le dice, señor fiscal, esto es lo que he investigado, tenga. Usted investigue oficiosamente, no está denunciando, ¿ah? Claro. Entonces le dice, le mando estos antecedentes para que usted se inteligencia. No, después que va y presenta en la denuncia, pues. Yo le digo, la denuncia la puedo presentar yo. Yo no necesito ser asambleísta. Yo no necesito ser asambleísta para denunciar. Claro. Pero yo no puedo presentar una acusación constitucional, no puedo presentar una moción parlamentaria, no puedo intervenir en el procedimiento de formación de la ley, no puedo votar la ley, no puedo hacer todas esas cosas. En eso le cubre la inviolabilidad. No es lo que podemos hacer cualquier común mortal, pues. Ya. Complemente dándole cobertura a la sentencia, su punto de vista, doctor. Si es que naturalmente usted quiere hacerlo. A ver, ¿en qué sentido quiere que le dé cobertura? Si está bien. A ver, sí, a ver. No sé si está bien la sentencia. No. Lo que sí es que en materia... En términos procesales. En materia inmunitaria... No falta nada. No, en materia inmunitaria, creo que la jueza no se equivoca. Pero es que me está diciendo... Lo que pasa es que la pregunta suya es malosa, pues. Porque claro, si la jueza me está citando y me está diciendo, Ollarte dice eso, pues bueno, yo también he cambiado de opinión, pero lo digo por escrito, no digo, vea aquí por tales razones, pero yo hasta aquí creo que a mí no me gusta la disposición constitucional, y le voy a decir por qué. Porque la finalidad de la inmunidad de forma es evitar que uno inicie procesos penales contra los asambleístas como forma de apremiarlos ilegítimamente. ¿Ya? Porque claro, uno puede utilizar el aparataje jurisdiccional para perseguir a alguien que me es incómodo. Entonces, para mí las cosas son, o se da inmunidad o no se da inmunidad. Y la Constitución ecuatoriana, en el artículo 128, inciso segundo, da inmunidad a medias. Entonces, claro, mientras usted no le impute una infracción relacionada con ejercicio del cargo, si el hombre del maletín o cosas por el estilo, no hay levantamiento de inmunidad. Es decir, yo para eso le quito las inmunidades. Yo para eso quito. O sea, a mí el artículo 128 y su segunda opción no me gusta. Yo creo que las cosas deben ser, o le doy inmunidad o no le doy. No, le doy, pero no tanto. Que es lo que hace el 128 inciso segundo. Pero ahí está la norma y uno tiene que respetar la norma constitucional. Uno puede opinar sobre lo conveniente o inconveniente de la ley, pero tiene que someterse a la ley. Eso es lo que hizo el 128. Pero la ley, como decía el doctor Carolis, es relativa. No. La escuela libre de la interpretación jurídica estuvo de moda un buen rato. Un buen rato, sí. Pero, claro, imagínese el juez, eso implicaría que uno puede fallar según la carita del marchante, pues. No. El 128, por eso nos guste o no nos guste, también así es una está. Pregunta malosa, pero me sirve para poder aclarar la situación. Sí. Pero esperemos que también sea así siempre en todos los casos, ¿ah? Yo creo que las inmunidades se deben eliminar, todas. Y lo debo decir claramente, comenzando por la inmunidad del presidente de la República. El presidente de la República no puede ser perseguido penalmente sin autorización parlamentaria aprobada por las 2/3 partes de los miembros. Eso se debe eliminar. O sea, ¿eliminemos la parlamentaria? Sí, eliminemos también la del presidente de la República. Buena nota. Así estaríamos actuando en justicia. Pero eso es lo que yo creo. Claro, desde luego. Pero yo alabo lo que usted cree, porque nos está dando un sentido de equidad a todos los ciudadanos. Está poniendo ahí, casi me manda el Vaticano usted. No, el que está camino al Vaticano en este momento es el señor presidente. ¿De veras? Sí. Sí, doctor Ochoa, muchas gracias por haber estado aquí. Si algo quiere usted manifestar, doctor. No, yo le agradezco mucho por la invitación que usted ha tenido la bondad de hacerme, y creo que este espacio ha sido sumamente fecundo, no solamente para quienes han escuchado la radio, sino también para mí, que he escuchado criterios muy valiosos de mi colega del doctor Ollarte. Yo he leído algunos de sus trabajos, que son sin duda significativos y verdaderos aportes para el conocimiento de nuestra Constitución, pero le digo con toda verdad, no había tenido la suerte de leer este estudio que él hace con otros tratadistas de la Constitución del 2008. De lo contrario, yo hubiera sido el abanderado de esta tesis, de todos mis alegatos y las fundamentaciones de carácter legal que me ha correspondido hacerlo ante los tribunales en los que he concurrido. No obstante, pues la señora jueza ha tenido acceso a esta información, ha transcrito su sentencia y ha sido sumamente útil. Creo que la presencia del doctor Ollarte también ha sido bastante importante, porque ha puesto en nuestra agria discusión, ha puesto una dosis de mesura y de criterios académicos absolutamente respetables, y sin lugar a dudas han contribuido a que se eche luz sobre este asunto que está volviéndose un poco turbio. Naturalmente, cuando existen criterios contrapuestos
no solamente de carácter jurídico, sino también comienzan a surgir estos elementos políticos que son absolutamente imprescindibles, pues se dan este tipo de opacidades, pero creo que criterios como el del doctor, que ha sido un criterio equitativo, imparcial, digamos, o de un maestro del derecho, nos ayudan a echar luz sobre el asunto. Y tengo la enorme satisfacción de reconocer de una forma más humilde frente a usted y frente a la ciudadanía que esos son los criterios que he venido desarrollando durante esta hora que usted ha tenido la bondad de soportarme. Creo que la ciudadanía habrá medido eso con toda claridad. Se actuó correctamente desde el punto de vista constitucional. No era necesario levantar la inmunidad en el caso del señor Clever Jiménez. Estamos frente a un proceso penal que ha cumplido, es un delito de acción privada. El señor Zarango está confundiendo con un delito de acción pública cuando pide que haya acusación fiscal. Creo que se ha actuado de manera correspondiente a lo que establece el Código de Procedimiento Penal. Cuando se dice que los señores involucrados, ahora condenados, no concurrieron a la audiencia y que por lo tanto no podía aquella sustanciarse, pues tengo que recordarle que la ley dice que en este tipo de procesos de acción privada, cuando no concurren los procesados, se puede inclusive continuar la diligencia sin ellos, porque es un delito, es un juzgamiento, es un trámite de acción privada. La jueza, no obstante, agotando esto de no dejarlos en la indefensión, suspendió la diligencia, cosa que no nos gustó porque voy a negarlo, suspendió la diligencia, la difirió para otro día y les nombró, en el supuesto de que ellos no puedan comparecer, les nombró defensores públicos, es decir, ha cuidado la jueza todos los detalles del debido proceso. No me parece afortunado en este momento que pretender cuestionar todos los pasos que ella ha dado, sobre todo si no existen fundamentos en la ley. El afán de la defensa es legítimo, todo el mundo tiene derecho a la defensa, pero por favor, amigos, es necesario que también nuestras defensas la hagamos con ética, fundamentados en la ley, con lealtad procesal, no recurriendo a falacias y a mentiras. Sin el uso del poder político, terminamos dañando nuestra propia gestión. Claro, y sin el uso del poder político, que sea con limpidez absoluta y con equidad para ambas partes, digamos. En Desde luego, juicio, pero si usted donde mira tenga este que intervenir. Así es, no creo que en este caso haya habido ninguna influencia de poder político. Obviamente no hay como desconocer que a un lado está el presidente de la República, pues no es verdad, con toda. Por eso es que vamos a recibir en los próximos minutos calificadas como calumniadores, ¿no? Muchas gracias. Vamos a recibir a Julio César Zarango, a Clever Jiménez y a Fernando Villavicencio. Aquí hay la constancia en mi agenda periodística. El doctor Rafael Ollarte consta con el doctor Julio Echeverría y con el doctor Diego Ordóñez como los tres invitados para desarrollar y analizar otro tema. Así es que le pido muy comedidamente que siga en el asiento que usted ha seleccionado. Son las 8:18, mis invitados vienen en cuestión de instantes porque vamos a hablar del